Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Había una vez un algoritmo, episodio número 26, que va a tratar sobre compiladores. Bueno, entre paréntesis, una de las cuestiones que estoy bastante contento es que el podcast ha ido creciendo en reproducciones, lo cual es bueno, principalmente los últimos 4 episodios, así que eso me alegra bastante. En Spotify también han ido creciendo un poco la cantidad de seguidores, así que le doy las gracias a los que les guste este podcast. Y bueno, excepto al que escucha Bad Bunny, que de hecho no sabía lo que era, pero lo busqué en Spotify, puse play y bueno, sin comentarios. Un saludo para el que escucha eso. Vamos, comenzando entonces con este nuevo episodio. Hay un tema muy particular en computación que probablemente abarca todo, como diría uno de los libros de Raymond Turner, que la ciencia de la computación es un área dominada por lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, nos referimos principalmente a lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación, llegamos a la pregunta, bueno, ¿cómo se crea un lenguaje de programación? Y detrás de estos aparece automáticamente la palabra compilador. El compilador es una pieza de software, es un programa a su vez, que traduce de un lenguaje X a un lenguaje Y, no, cualquier otro. Esa es la idea principal de un compilador. Y este compilador, al igual que cualquier otro tipo de software, tiene una cierta arquitectura, unos diferentes tipos de fases que se van eh, combinando hasta obtener un resultado que sería la traducción de un lenguaje a otro. Generalmente los compiladores son de un lenguaje de alto nivel, se traduce a un lenguaje de más bajo nivel, que generalmente tiende a ser más eficiente. Muchos de los lenguajes que conocemos se compilan, por ejemplo, a C++ o al mítico C. Y una de las cuestiones que hace muy relevante los compiladores en la ciencia de la computación es que es una de las, probablemente es el área que abarca muchas otras áreas de la computación. Por ejemplo, cuando uno debe construir un compilador, tiene que tener conocimiento en la estructura de datos. Eh, Árboles, grafos, listas enlazadas, arreglos básicos, arreglos de más dimensiones. A su vez tienes que tener conocimiento en algoritmos, complejidad algorítmica para poder hacer eficientemente los algoritmos que va a ocupar el compilador. Tienes que tener también conocimiento en optimización,
La optimización es una palabra que abarca muchas cuestiones dentro de la computación, pero en la optimización aquí generalmente se refiere a- a cuestiones que tienen casi que ver como lo más bajo nivel, como la programación de sistemas, ya con conocimiento de microcontroladores o hardware directamente, para sacar provecho, o incluso tener conocimiento en la parte más de sistema operativo, ese tipo de cuestiones. También tienes que tener conocimiento en sistema operativo, o sea, un compilador que compile, no sé, por ejemplo, en Unix, no es lo mismo que compile en Windows, entonces tienes que tener cierto, hacer alguna diferencia. Y obviamente lo que mencionabas, el tema del hardware, ¿no? Arquitectura de computadora, otro mundo, y que generalmente las personas que se dedican a ser desarrolladores de compiladores, que hay un puesto de trabajo para eso, creo, pero creo que solamente se da en algunos países. Generalmente en empresas como Intel, AMD, buscan mucho de desarrollador de compiladores, ingeniero en compiladores. Y ellos, claro, piden como requisito tener conocimiento en microarquitectura, CPU, todo ese tipo de cosas para crear el código lo más eficiente posible. Ahora bien, las fases del compilador. Vamos a conocer un poco las fases del compilador para que tengan una idea general. No vamos a entrar en detalle, obviamente, pero sí vamos a ver el bosque desde lo alto. La idea del compilador es que nosotros tenemos un lenguaje formal. Este lenguaje formal es un lenguaje de programación. Así como nuestro idioma, por ejemplo el español, nosotros podemos dividirlo en una frase, en sustantivo, pronombre, verbo, y podemos crear un árbol, de hecho, de jerarquía. Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación. La sintaxis se puede transformar en un cierto árbol de jerarquía donde nosotros vamos clasificando cada una de las palabras, que en este caso se llaman tokens, y construimos este árbol. Y generalmente la primera fase del compilador es la que se llama análisis léxico, o también conocido como scanner. Y la idea es leer un archivo de texto y crear los tokens. Es decir, por ejemplo, si yo hago un compilador de, de C, por ejemplo. Entonces yo cuando vea la palabra, la secuencia finita de caracteres, por ejemplo, que es un tipo de dato, entonces voy a crear lo voy a agregar en una lista que diga que este es un token, este es un int, y es una palabra reservada, un keyword. ¿Ok? Entonces la siguiente palabra de ahí es una variable. Entonces la variable tiene estas ciertas restricciones. Por ejemplo, no voy a partir con un dígito, solamente puede comenzar con una letra y todos los otros tipos de restricciones que puedas tener. Supongamos que la palabra va a ser número. Entonces agrego esa palabra como segundo elemento de la lista y digo, esta palabra es una variable. Después, ¿qué viene? Voy, voy avanzando en el escáner, al final es solamente un string que voy verificando, ¿no? Voy buscando, voy avanzando, por así decirlo, el índice dentro de este string. Y la siguiente es un signo igual, que en este caso diríamos que es un signo igual, que es una asignación. Y así sucesivamente con todas las palabras reservadas de C y con todas las otras controles de flujo, if, while, los bucles, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que hace el analizador léxico. Define, detecta todas las palabras y las clasifica. Dice, esto es una keyword, esto es una variable, esto es un operador aritmético, este es un paréntesis, este es una llave, dependiendo obviamente del lenguaje al cual está haciendo el compilador. Entonces esa sería la tarea, que es bastante sencilla, de lo que hace el analizador léxico. La segunda etapa, y generalmente la más importante, al menos de la primera fase del compilador, es el análisis léxico, o sea, el análisis sintáctico, o también conocido o más bien conocido como parser, que lo que hace es recibir toda esta clasificación de análisis léxico y verifica la sintaxis. O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable y la encuentro antes del tipo de dato
Y si estamos haciendo un compilador de C, claramente es un error de sintaxis porque primero se define el tipo y después el nombre de la variable, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones analiza el parser, es lo que hace el parser. Y el mismo parser lo que crea es un árbol, es una estructura de datos que se llama AST, que se llama Abstract Syntax Tree, como un árbol de análisis, un árbol de sintaxis abstracta, que es como tomar todo el código que está recibiendo y transformarlo en un árbol. ¿Para qué? Para que ese árbol que está construyendo después se puedan evaluar las expresiones según una jerarquía o reglas que tú definas. Hasta aquí, estas dos fases, uno ya podría empezar a hacer algo como un pequeño intérprete, que un intérprete al final es como una- un conjunto, por así decirlo, del compilador, porque al final lo que hace el intérprete es ir evaluando en el momento, al instante, una expresión. El compilador, en cambio, eh, lee todo el código fuente y después hace la ejecución. Esa es la idea tradicional, aunque hoy en día el concepto de compilador e intérprete ya están un poco más entrelazados y hay muchas cuestiones que son algo, son híbridos, entonces no está tan marcada la diferencia como antes. Y bueno, una de las otras fases de la parte frontend, que también se dice del compilador, que es análisis léxico, el análisis sintáctico, vendría después la parte semántica. La parte semántica, a diferencia de la parte sintáctica, aquí hay muchas veces que en un lenguaje puede estar bien sintácticamente definido, pero semánticamente no. Por ejemplo, si yo defino un string, eh, un nombre de variable correcto, un signo igual de asignación y le doy un valor numérico entero positivo, por ejemplo. Sintácticamente está correcto porque cumple toda la regla, es decir, hay un tipo de dato, después viene una variable, el nombre de la variable, después viene el signo de asignación y después viene un valor, que es un valor numérico que está aceptado en este lenguaje. Pero el analizador semántico va a decir, no, 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 aquí hay un error porque en C tú a este tipo de datos en particular, string, no le puedes asignar un valor numérico. Por tanto, el analizador semántico arrojará un error. No está permitido. ¿Ok? Esa es la parte front, la parte de alto nivel de un compilador. Posteriormente es como la parte del backend, la parte ya más profunda. Y es ahí cuando uno realmente quiere ya hacer un lenguaje de verdad, en serio, trabajar en esto, uno empieza a ver cosas como optimización de el generador de código, el optimizador. El optimizador es una parte del compilador, del backend del compilador, que lo que hace es que, por ejemplo, yo puedo escribir código en C, pero el compilador detecta que hay cosas que no están optimizadas y él lo puede hacer mucho mejor. Entonces reescribe eso. Por ejemplo, si hiciera expresiones anidadas con múltiples if, el compilador podría detectar que eso se puede hacer solamente con un if. Entonces lo reescribe y lo mejora. Entonces el compilador tiene un componente, ese componente algo inteligente que le ayuda al programador, a su código, para que sea más eficiente. Cuando encuentra ese tipo de cuestiones que eh, no están bien trabajadas o no están bien optimizadas por parte del programador, bueno, el compilador hace su trabajo y te ayuda en ese tipo de cosas, mejorando no tan solo el tiempo de cómputo, sino que también puede ser el tamaño, por ejemplo, o la cantidad de memoria que ocupa, ese tipo de cosas, de cuestiones también. Además, en esta parte del backend del compilador tiene que ver mucho con la parte de arquitectura del CPU, entonces cómo generar, por ejemplo, incluso código de assembly, código casi lo más cercano a la máquina, al binario, cómo hacerlo de manera eficiente. Ese es todo un mundo bastante extenso y bastante muy cercano a la parte madura de la programación de sistemas, que es como el conocimiento del sistema operativo y de arquitectura de computadora. Ahora bien, uno podría empezar a hacer un intérprete de un lenguaje pequeño o hacer prototipo con la parte del frontend, que es el escáner, el parser y el analizador semántico.
hay muchas herramientas que te permiten hacer estas cuestiones. Por ejemplo, en la universidad, los que han tenido asignatura de compiladores, alguna vez seguramente le explicaron cómo usar LETS y JATS, que son como LETS es una herramienta que permite hacer el análisis léxico y el JATS es la parte del parser. También está Bison o Bison, como se pronunciará. Y la otra que yo he usado para construir intérprete o lenguajes pequeños es una herramienta que se llama ANTRL4, Antlers, algo así. Y es un parser generator que uno especifica tu, por ejemplo, tu sintaxis formal con un lenguaje que puede ser BNF, que es a través de cierta estructura sintáctica, te genera, te genera todo la parte del análisis léxico de manera automática y el parser también de manera automática. Entonces, es las dos primeras etapas del compilador te lo hace mucho más simple. Tú solamente tienes que definir el BNF, que es como ya la parte sintáctica de tu lenguaje, que esté bien definida, que sea coherente, todo ese tipo de cuestiones. Obviamente esa parte depende de tu lenguaje. Si es muy complejo, esa especificación en BNF va a ser bastante extenso. Si es un lenguaje más simple, bueno, va a ser eh, mucho más acotada. Una de las cosas también que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con ese tipo de lenguaje, que hay que definirlo, esa gramática, que se dice así, la gramática, es evitar ambigüedades. Por ejemplo, si vas a definir un if, eh, el orden de cuál va a ser la expresión que se va a evaluar primero. Todo ese tipo de cosas se estudian generalmente en compiladores. El tema del reducir la ambigüedad, no puede tener ambigüedades, es decir, el mismo código tiene que ejecutar lo mismo, tiene que construir el mismo árbol AST, el de sintaxis abstracta. Tiene que ser el mismo árbol, no puede ser que ejecutes lo mismo dos veces y genere un árbol diferente. Si genera un árbol diferente es porque hay una cierta ambigüedad en las expresiones. El libro clásico de compiladores fue el libro que escribió Alfred Aho, que quizá alguno lo conoce, que se llama Compiler, Principios, Técnicas y Herramientas, pero es más conocido como el Dragon Book, que es el libro del dragón, porque aparece un dragón en la portada del libro, con un guerrero luchando. No lo escribió tan solamente Alfred Aho, pero también fue Mónica Lam, Ravi Sethi y Jeffrey Ullman. Esas cuatro personas escribieron el libro Compiler, que es el libro más famoso sobre compiladores. Es un libro bastante extenso, profundo. La teoría de los compiladores tiene componentes muy teóricos y otros muy prácticos. Así que eso es lo bonito del área. Es muy interesante construir lenguaje, aprender a construirlo. Yo recomiendo que las personas que quieran entender más sobre programación entiendan un poco o averigüen cómo diseñar lenguaje. Yo creo que uno realmente aprende a programar cuando empiezas a diseñar lenguaje, entiendes cómo funciona por debajo los lenguajes que tú usas día a día. Y ocupando, por ejemplo, esta herramienta de ANTLR4, puedes crear un generador parser generator, que de hecho lo interesante de esa herramienta es que tú defines tu gramática y te genera código, por ejemplo, en el lenguaje que tú quieras, puede ser en Java, en Python, y ahí va siendo el intérprete, es decir, cada expresión que se vaya evaluando, o sea, dependiendo del código que tú escribas, de tu lenguaje nuevo, con tu sintaxis propia, va a ejecutar una función, vas a tener que tú ir definiendo, por así decirlo, cada hoja del árbol en el lenguaje que tú definiste, ¿no? Puede ser Python, por ejemplo, o Java. Y ahí eh, vas creando tu lógica, ¿no? Es decir, de tu lenguaje, de tu gramática, genera código en otro lenguaje, que al final esa es la idea de un compilador. Y ya, de hecho, también creo que puedes colocar cosas más si quieres hacer tu lenguaje ya más de manera profesional, tocar cosas de más bajo nivel. Y para eso, bueno, creo que puedes ocupar cosas como LLVM, que ya es como una infraestructura de compiladores que ya cuando quieres hacer un lenguaje real.
pero para empezar yo creo que ANTLR4 es suficiente, muy interesante para empezar a hacer pequeños lenguajes con tu sintaxis propia. En su sitio web hay muchos tutoriales, el autor tiene libros sobre la herramienta, también tiene un libro sobre crear lenguaje de programación con esa herramienta, así que lo recomiendo, yo lo leí hace muchos años, es muy interesante. Ahora hablando sobre el tema de compiladores desde un punto de vista más general, yo no sé si todos lo saben o quizá alguien no lo sabe, pero cuando apareció C, el lenguaje C, el lenguaje que influenció tantos otros, ¿no? Como Asicha, C++, Java, todos esos lenguajes que de hecho algunos lo agrupan como de la familia de C por la sintaxis, ¿no? Esta sintaxis basada en llaves y este tipo de cuestiones. Tenía una particularidad C, que es darle la posibilidad al desarrollador o programador de tener control total sobre su programa, es decir, poder acceder a espacios de memoria a través de punteros, de referencia, modificar, o sea, hacer cuestiones que pueden ser más peligrosas en pos de hacer la computación más eficiente, es decir, el ejecutable pueda hacer algoritmos mucho más eficientes que otro lenguaje. Esa responsabilidad, esa libertad que le entrega al programador es algo que iba en contra de lo que los investigadores en compiladores previamente a la aparición de C impulsaban. De hecho, ellos lo que querían era que el compilador sea una pieza de software lo más inteligente posible y que el programador evitara, que protegiera al programador de errores, ¿no? Que no le diera la posibilidad de acceder a cuestiones como referencias o espacio de memoria, punteros, ese tipo de cosas que son de muy bajo nivel y muy peligrosas si no lo sabes usar correctamente. Entonces el compilador se encargaba de ese tipo de cuestiones y tú solamente programabas, pero no tenías acceso directo a la memoria, por así decirlo. Que posteriormente aparecería el recolector de basura, ese tipo de cosas, que lo hace todo el compilador. Y claro, de hecho en un panel de una charla de ACM en YouTube, que lo pueden ver, que si buscan de Programming Language, de los grandes investigadores de lenguaje de programación, hay tres personas. Una es Franz Allen, Barbara Liskop y Niklaus Weir, dos mujeres, la primera. El último Niklaus Weir, todos ellos ganadores del premio Turing, que es el equivalente al Nobel pero en computación, y cada uno de ellos desarrolló lenguaje. Por ejemplo, Niklaus Weir desarrolló Pascal, que probablemente lo conozcan, Módula 2 y Oberon. Oberon, que es un lenguaje de educativo, donde él, de hecho, lo pueden conseguir por internet, un PDF que enseña compiladores a través de Oberon, cómo construir Oberon, y empieza a explicarlo cómo construirlo y cómo diseñar el propio compilador. Ese está disponible en internet. Bárbara Liskov me hizo enorme aporte a los lenguajes de programación. Ella también es una de las letras del principio Solid. Se llama la sustitución de Liskov, que lo creó ella. Y Franz Allen también trabajó bastante en la optimización de compiladores y computación paralela, ese tipo de cuestiones. Bárbara Liskov creó un lenguaje que se llama CLU, que no fue muy popular, pero existe. Niklaus Wirtz Pascal se transformó en un lenguaje muy popular. Pero si uno compara, por ejemplo, Pascal con C, en Pascal era un lenguaje mucho más eh, que le daba mucha más responsabilidad al compilador. No tenías un acceso tan bajo a cuestiones como espacio de memoria o ese tipo de cosas que te entrega C. Por tanto, fue una gran decepción, o sea, cuando apareció C, porque claro, em, trajo mejora de eficiencia, pero ¿a qué costo? El costo fue que el avance en la investigación de compiladores no progresó. Los,
se le entregó demasiada responsabilidad al programador. Ahora el programador era libre de hacer cualquier cosa, prácticamente. Y ya la búsqueda del compilador que sea lo suficientemente inteligente para evitar que el programador cometa errores tontos no, no ha avanzado mucho. Hoy en día, claro, han aparecido compiladores, nuevos lenguajes que sí tienen, incorporan cosas bastante más interesantes, pero la influencia de C fue bastante, no sé cómo catalogar, si hay mucha gente que está a favor y hay muchos otros que son detractores de C. Pero bueno, está dentro de la historia de los lenguajes de programación. Em, Otra cuestión también importante, que de hecho me imagino, yo no he visto tampoco mucho el estado del arte en compiladores, pero supongo que han incorporado técnicas de inteligencia artificial dentro de los compiladores, me imagino que sí. Y es curioso que ahora, en los últimos años, cada vez aparecen lenguajes que dicen que son mejores para manejar memoria, para hacer las tareas más seguras. Es como que avanzamos mucho con C, pero ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que hay muchos errores, muchos bugs que se podrían manejar. eh, el compilador debería tratarlos, no el programador. Por tanto, quizá la aparición de C perjudicó bastante eso, el desarrollo y los avances de, lo- de los compiladores. Y dicho sea de paso, los mejores lenguajes, al menos en la parte teórica o de investigación, no son los más populares. Eso es una de las cosas que uno tiene que aprender. O sea, no porque C sea tan popular significa que sea esté bien diseñado. Probablemente no está bien diseñado. Como no está bien diseñado PHP, que tiene mucha inconsistencia, a pesar de que en las últimas versiones han mejorado bastante. Pero, claro, esos lenguajes también arrastran con ya una popularidad bastante inmerecida, quizá. Y a pesar de que PHP en particular ha mejorado en sus últimas versiones, no tiene, o sea, nunca va a poder cambiar totalmente su diseño estructural. ¿No? Hay cosas que no la puede ya modificar, solamente hacen cambios que también tienen que mantener una cierta compatibilidad con la versión anterior, entonces no puede ser totalmente nuevo. Entonces, la mejora es hasta un cierto límite. Niklaus Weir, uno de esos personajes que ha dedicado su vida al estudio del lenguaje de programación, creador de Pascal y de Oberon, que como le mencioné hay un documento que le enseña cómo crear un compilador. Tiene un libro que se llama Algoritmos más estructura de datos igual programa. Es un libro a ver, no sé si lo tengo aquí, pero no sé en qué año. Esto fue publicado en 1976. Este libro es bastante interesante porque él explica bueno, los algoritmos, la estructura de datos desde un punto de vista imperativo, usando Pascal, obviamente. Y está muy bien escrito. De hecho, ocupa bastante, no renuncia a la teoría, pero también se apoya mucho de ejemplos, de código y de una de las cosas que yo también traté de incorporar en mi libro que estoy escribiendo. Son el tema de las figuras, las imágenes que se incorporan en el libro en cuestión para tratar de dar un apoyo a la parte teórica y dar un apoyo también al código, ¿no? Explicar con diagramas, figuras, cosas visuales. Yo soy mucho más visual en ese tipo de cuestiones. Entonces, conceptos como la estructura de datos, algoritmos, se pueden expresar de manera visual. Y Niklas Weir en ese libro lo usa bastante. Así que fue una grata experiencia haberlo leído. Yo conocía el libro, de hecho, de nombre, porque es muy popular, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Eh, y está muy bien hecho, muy bien hecho. Lo recomiendo. No, es un libro que a pesar de que tiene 1976, son estos libros que son atemporales, porque explica la computación desde un punto de vista muy general del paradigma imperativo, que el paradigma imperativo hasta el día de hoy es el predominante
Recordemos que la orientación a objeto es un derivado del, del paradigma imperativo y a pesar de que la programación funcional, que es, se trata el libro que estoy escribiendo, ha alcanzado una mayor popularidad, no llega todavía a ser como la popularidad que tiene el paradigma imperativo. Así que eso es innegable. Entonces, antes de concluir, me acordé que en este panel, que este video que les mencionaba, esta charla de estas tres personas, de Franz Allen, Barbara Liskor y Niklaus Weir, que está en YouTube, en, de hecho en un momento Barbara Liskor habla y dice que las personas que se dedican a hacer buenos diseños de lenguaje están en parte más teórica, por ejemplo en type theory, teoría de tipo, o este tipo de semántica, que son cuestiones como áreas de investigación que mejoran los lenguajes de programación, pero están por ejemplo, en lenguajes muy particulares, por ejemplo, ML o CAM, que son lenguajes, muchos de ellos de hecho funcionales, Racket. Ahí están generalmente los mejores diseñadores de lenguaje de programación. Tienen un trasfondo muy teórico, pero hay que recordar que esas cuestiones, por ejemplo, la programación funcional tiende a tener una complejidad mayor porque tiene la forma de generar las computaciones distintas, otro tipo de abstracción, diferente a la imperativa, que es mucho más explícita, mucho más paso a paso, mucho más visual en ese sentido. Uno ve claramente lo que ocurre. En la programación funcional hay que tener ciertos pilares base para entenderlo, porque hay mucha recursividad, derivaciones, reducciones de expresiones, todo ese tipo de cuestiones. Por tanto, estas personas que crean estos lenguajes que generalmente son funcionales, Haskell, ML, Camel, Racket, etcétera, son los que hacen los mejores lenguajes. Pero los mejores lenguajes en cuanto desde el punto de vista de diseño, implementación, teoría, etcétera, no es sinónimo de popularidad. Eso es lo mismo que la música, ¿no? Es lo mismo que la música. Uno sabe que, claro, Bad Bunny es muy popular, pero no es lo mismo que Mozart. Son categorías distintas, pero claramente la segunda Mozart es de una calidad infinitamente superior, pero no es popular. O Iron Maiden. Iron Maiden igual es popular, pero no, probablemente menos popular que el susodicho, el primero. Y, y lo mismo ocurre en todas áreas y esta área es lo mismo. Los lenguajes de programación, eh, hay muchos que son populares, eso no significa que sean buenos. Y estudiar compilador, estudiar teoría del lenguaje de programación, te enseña a distinguir qué lenguaje tiene buenas características, cuál es mejor que otro, cuál está bien diseñado, cuál es bueno para un problema, cuál es bueno para otro tipo de problema, cuáles son sus paradigmas, en qué influye eso para crear o modelar una solución a un problema computacional. Todo ese tipo de cuestiones se aprenden estudiando compiladores y estudiando lenguaje de programación. Por tanto, creo que después de eso, este podcast está totalmente justificado su existencia ontológica. Nos vemos.